Venit Sancte Spiritus, replicorum quod Fidelio, et tui moris in ei signum accende, emite Spiritum tuum et creabuntur. Oremos Deus que quadra Fidelium Sancte Spiritus illustrationem Christi, da nobis Signore Spiritus recta sapere Deo sempre consolazione gaudere per Christum Domini nostrum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues vamos a esta nueva andadura, singladura, como dicen los que navegan por el mar proceloso de esta pobre vida, en espera de levantar el vuelo, pero hasta que Dios quiera, pues hay que esperar. Este año, como ya les dije, les voy a hablar de la perfección cristiana, de la santidad, que es lo mismo. En qué consiste, cómo se desarrolla, cuáles son sus principales aspectos, etcétera, etcétera. Algunas cosas muy fundamentales. Ya se las expliqué en otras ocasiones, pero recordaré rápidamente las más importantes y añadiré otras nuevas que todavía no les he explicado a ustedes. Si quisiéramos poner un título a esta lección, a esta charla, a esta clase, como ustedes quieran llamarle, pues podríamos poner el título ¿en qué consiste la perfección cristiana? Naturaleza de la perfección cristiana. Y como recordarán, ya de esto les hablé largamente hace 2 años, pero recordaré al menos lo fundamental de entonces. Antes que nada, vamos a precisar el sentido de las palabras. ¿Qué se entiende por perfección? ¿Qué significa perfección? Miren, aquí pongo. La palabra perfección, en castellano, viene de un verbo latino, perfistere, hacer hasta el fin, hacer completamente, terminar, acabar una cosa. Una cosa es perfecta cuando está terminada, cuando está completa, cuando está del todo acabada. Si le falta todavía algo para llegar al fin, no es perfecto todavía. Está en camino, pero no ha llegado al fin. Cuando ya está completa, cuando ya no le falta nada, entonces ha llegado ya a la perfección. Y claro, en esta forma, hablando en este sentido, hay que concluir inmediatamente que el único ser perfecto es Dios. Porque todos los demás seres, todos, incluso la Virgen, todos pueden ser más perfectos de los que son. El santo que se santifique más, el justo que se justifique más, dice la Sagrada Escritura. Y todo aquello que nos falta todavía para llegar al culmen, a la culmen, eso es lo que tenemos de imperfección. Por consiguiente, corazón tenía nuestro Señor Jesucristo cuando lo dijo aquel muchacho del Evangelio. ¿Por qué me llamas bueno? Si solamente es bueno Dios, solamente es perfecto Dios. Ni siquiera la Virgen. La Virgen fue perfectísima, todo lo que ustedes quieran. Pero podría haberlo sido más todavía en cuanto que no era infinitamente perfecta, ¿no? Infinitamente perfecta no es la Virgen. Cristo sí, pero ella no. Llegó al colmo de la perfección en cuanto una criatura puede llegar a ser digna madre de Dios, que eso se dice muy pronto. Pero infinitamente santa la Virgen no es. Solamente Dios y solamente Cristo. Cristo sí, infinitamente santa. Por consiguiente, ya ven ustedes dónde está la perfección. Cuando ya está del todo terminado y acabado, completo, y eso solamente no tiene Dios. No hay más. Pero en fin, a medida que nos vayamos acercando, nos iremos acercando a la perfección. Perfectos del todo, en el sentido filosófico de la palabra, total, ni en el cielo, no lo haremos jamás. No es posible. Tendríamos que dejar de ser criaturas para convertirnos en Dios, y eso no será nunca. No seremos nunca infinitos, nunca. Pero claro, a medida que nos vayamos acercando, pues nos iremos santificando, nos iremos perfeccionando. También dice Santo Tomás, y mucha verdad, que la perfección, en tanto se dice de alguno que es perfecto en cuanto que alcanza el propio fin, que es la última perfección de las cosas. Mientras andamos por los procedimientos para llegar a un fin, no hemos llegado todavía a ese fin. Cuando llegamos al fin, entonces ya somos perfectos. Ya no tenemos que andar porque hemos llegado al fin. El fin es ya el colmo de la perfección. Y ya saben ustedes, y ahora volveré a lo que les dije hace 2 años, cuál es el fin absoluto de la vida cristiana y aún de la existencia del hombre. ¿Cuál es el fin absoluto de la existencia del hombre y de la vida cristiana? ¿Y cuál es el fin relativo? Porque hay 2 fines, un fin absoluto y un fin relativo. De esto recordarán, y tienen una caseta, y les recomiendo que de cuando en cuando puedan a poner las casetas de las cosas fundamentales, porque son muy pocas.
Las cosas fundamentales, esto me parece que se lo he dicho ya 34 veces, las cosas fundamentales son muy pocas. Y una de dos, o se vuelve a lo fundamental o se anda uno por las ramas, por lo secundario. Hay que volver a lo fundamental. El Padre Nuestro es la oración de las oraciones y la decimos no sé cuántas veces al día, claro, es la oración de las oraciones. No es que hay que volver otra vez a las cassettes. La cassette sobre la gloria de Dios, como fin último y absoluto, que es magnífico, me parece a mí que es de las mejores que les vuelvan a oír. De todas formas, voy a resumir ahora un poquito las cosas para que refresquemos aquellas ideas que son fundamentales y que nos ponen sobre la marcha ya para ver en qué consiste la perfección cristiana. Bien, a la vida cristiana se le pueden señalar dos fines, o si se quiere uno solo, con dos modalidades distintas. Un fin último y absoluto y otro próximo o relativo. El primero es la gloria de Dios, el segundo nuestra propia santificación. Vamos a examinar cada uno de estos dos aspectos por separado. Primero, la gloria de Dios, fin último y absoluto de la vida cristiana. Es clásica la definición de la gloria, clara noticia cum laude. Por su misma definición expresa de suyo algo extrínseco al sujeto a quien afecta. La gloria es algo extrínseco. Sin embargo, en un sentido menos estricto, podemos distinguir en Dios una doble gloria. Una gloria intrínseca, que brota de su propia vida íntima, y otra extrínseca, procedente de las criaturas. Miren, la gloria principal de Dios es la gloria intrínseca. Y esa gloria intrínseca la tiene desde el principio de su existencia, sin principio, porque Dios no ha empezado a existir nunca. Es el misterio de los misterios para mí más grande de todos, más que la Trinidad en comparación, y más que la Eucaristía, donde va a parar. El misterio de los misterios es que Dios es eterno, que no ha empezado a existir nunca, que no empezó nunca, nunca empezó. No cabe en nuestra propia cabeza eso. No lo entenderemos ni en el cielo. Dios no ha empezado nunca, es eterno. Pues desde aquel nunca, desde aquel siempre, tiene una gloria infinita en sí mismo. La gloria que el Padre proporciona a su Hijo, y el Padre y el Hijo proporcionan al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo al Padre y al Hijo, tiene una expresión infinita, de gloria infinita, en el seno de la Trinidad beatífica. Y esa la tiene desde aquel principio sin principio, de aquel nunca empezar, la tiene ya desde entonces. Y esa no puede aumentar ni disminuir. Las criaturas no le pueden añadir absolutamente nada, ni le pueden quitar absolutamente nada. Si todas las criaturas se hicieran santísimas, tanto como la Virgen, no le añadirían nada a la gloria intrínseca de Dios, absolutamente nada. Y si todas las criaturas se convirtiesen en demonios, en luciferes, en satanases, no le quitarían absolutamente a la gloria intrínseca de Dios. Es infinita y la tiene asegurada en sí misma. Y alegrarse, gozarse en esa gloria infinita de Dios, en eso consiste el colmo de la santidad. Gozarse de que Dios sea quien es, de que sea tan perfecto que no le podemos añadir absolutamente nada. Ha llegado al colmo, está acabadísimo, está terminado, está completado, no le podemos añadir absolutamente nada. Si pudiéramos añadirle algo, no sería infinito, le faltaría ese algo que nosotros podríamos añadirle. Como no le podemos añadir absolutamente nada, porque es infinito, gozarse en que sea tan grande que yo no le puedo añadir nada, esto es el colmo de la perfección y de la santidad. Gozarse de la gloria intrínseca de Dios. Y este gozarse de la gloria intrínseca de Dios constituye a la vez la gloria extrínseca de Dios, la que le procede de las criaturas. Le procede de las criaturas, le viene de nosotros mismos, pero no le añade nada. Nada. Nos la añadimos a nosotros mismos. Porque Dios ha sabido arreglar las cosas de tal manera que encuentra su propia gloria glorificándonos a nosotros. Que encuentra su propia gloria enriqueciéndonos a nosotros. Y al enriquecernos a nosotros, Él no se empobrece en nada. No se empobrece. Tampoco se enriquece, pero no se empobrece. Es el colmo de la manifestación de la plenitud, de la generosidad, de la liberalidad. Y que un filósofo impío tuviera el atrevimiento inaudito de decir que Dios es el gran egoísta. Porque todo lo hace por su gloria, por consiguiente se busca a sí mismo, es el gran egoísta. No tiene sentido, ni sentido común tenía ese pobre hombre cuando lanzó esa blasfemia. Porque cuando Dios hace todas estas cosas no se busca a sí mismo, sí que quiere encontrar nuestra propia felicidad, busca nuestra propia felicidad, sin buscarla, que no busca nada tampoco. Porque si buscara ya le falta algo, ya busca algo que no tiene, tampoco busca. Que son misterios enormes. Dios se encuentra feliz, haciéndonos felices a nosotros. Por consiguiente, es el colmo de la generosidad, del altruismo, de la liberalidad, nada de egoísmo, todo lo contrario precisamente. Se lanza sobre nosotros para hacernos felices. Mucha gente, me parece bien que ocurrió, la otra vez cuando les hablé de eso mismo, que alguna monja se quedó un poco desencantada. Ay, yo no le puedo añadir nada a Dios, no señora, no le puedo añadir nada a Dios. Pues yo creía que sí que le podía añadir nada, pues estamos equivocados. Era una pobrecita ignorante. Y tiene que gozarse y tiene que brincar de alegría de saber que usted no le puede añadir nada. De eso se tiene que alegrar, de que usted no le puede añadir nada. Entonces, Padre, ¿para qué santificarlos? Pues porque Dios quiere que nos santifiquemos por nosotros, no por Él, por nosotros. Pero lo quiere.
Por consiguiente, faltaríamos a la voluntad de Dios si no hiciéramos todo lo posible para santificarnos. Pero no porque le añadamos nada a Él, que no le añadimos nada, nos lo añadimos a nosotros mismos. Y Él quiere que nos lo añadamos a nosotros mismos. El colmo de la generosidad, del altruismo, de la liberalidad. Eso es difícil. El fin absoluto es la gloria de Dios. Y el fin relativo es nuestra propia santificación. Esto está tan claro ya con lo que les acabo de explicar, pero voy a leérselo porque está bien explicadito aquí también. Y quiero remachar el clavo porque esto es fundamental. La gloria intrínseca de Dios es la que Él se procura a sí mismo en el seno de la Trinidad Beatísima. El Padre, por vía de generación intelectual, concibe de sí mismo una idea perfectísima. Es su divino Hijo, su Verbo, en el que se refleja su misma vida, su misma belleza, su misma inmensidad, su misma eternidad, sus mismas perfecciones infinitas. Y al contemplarse mutuamente se establece entre las dos divinas personas, por vía de procedencia, una corriente de indecible amor, torrente impetuoso de llamas, que es el Espíritu Santo. Este conocimiento y amor de sí mismo, esta alabanza eterna e incesante que Dios se prodiga a sí mismo en el misterio incomprensible de su vida íntima, constituye la gloria intrínseca de Dios, rigurosamente infinita y exhaustiva, y a la que las criaturas inteligentes y el universo entero nada absolutamente le pueden añadir. Es el misterio de su vida íntima, en el que Dios encuentra su gloria intrínseca absolutamente infinita. Vaya. Dios es infinitamente feliz en sí mismo, y nada absolutamente necesita de las criaturas, que no pueden aumentarle su dicha íntima. Pero Dios es amor, con mayúscula, amor con mayúscula. Y el amor de suyo es comunicativo. Dios es el bien infinito, bien con mayúscula. Y el bien tiende de suyo a expansionarse, bonum est diffusivum sui, dicen los filósofos. He aquí el porqué de la creación. Creó para expansionar su bien, para eso creó. Dios quiso, en efecto, comunicar sus infinitas perfecciones a las criaturas, intentando con ello su propia gloria extrínseca. La glorificación de Dios por las criaturas es, en definitiva, la razón última y suprema finalidad de toda la creación. No solamente de la religión cristiana, sino de la creación del cosmos, de las galaxias. Use su propia gloria, sin que le haga falta para nada. Su gloria extrínseca. Y esto no solamente nos supone un egoísmo trascendental en Dios, como se atrevió a decir con blasfema ignorancia un filósofo impío, sino que es el colmo de la generosidad y desinterés, porque no buscó con ello su propia utilidad. Nada absolutamente podían añadir las criaturas a su felicidad de perfecciones infinitas, sino únicamente comunicarles su bondad. Dios ha sabido organizar de tal manera las cosas que las criaturas encuentran su propia felicidad glorificando a Dios. Por eso dice Santo Tomás que solo Dios es infinitamente liberal y generoso. No obra por indigencia, como buscando algo que necesita, sino únicamente por bondad, para comunicar a sus criaturas su propia rebosante felicidad. Claro esto. Por eso la Sagrada Escritura está llena de expresiones en las que Dios reclama y exige para sí su propia gloria. Soy yo, Yahvé, Yahvé es mi nombre, que no doy mi gloria a ningún otro, ni a los ídolos el honor de que me es debido. Isaías 42:8. Es por mí, por amor de mí lo hago, porque no quiero que mi nombre sea encarnecido, y mi gloria a nadie se la doy. Isaías 48:11. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, y yo te llamo, soy yo, el primero y aún el último, y aún también el postrero. Isaías 48:11. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que viene, el todopoderoso. Apocalipsis 1:8, etcétera, etcétera. Tengan en cuenta el barrafito que les voy a recordar, que es fundamental para su vida. La gloria de Dios. He aquí el alfa y el omega, el principio y el fin de toda la creación. La misma encarnación del Verbo y la redención del género humano no tienen otra finalidad última que la gloria de Dios. Y de San Pablo maravillosamente en la primera de los Corintios, cuando le queden sometidas todas las cosas al final de los tiempos, entonces el mismo Hijo se sujetará a quien a él todo se lo sometió, para que sea Dios todo en todas las cosas. En el cielo Dios será todo en todas las cosas, y nadie se preocupará más que de Dios. Yo no sé si de aquí se podrían sacar consecuencias que algunos les extrañarían. A mí no me extrañan nada. Dicen, Padre, en el cielo reuniremos otra vez a la familia, nos veremos, los amigos, nos conoceremos y demás. Yo me he hecho reír de todo eso. Cuando tengamos el infinito a nuestra disposición y podamos morder y saborear el infinito, nos tendrá sin cuidado de lo demás. Te lo veremos. Hay mucha gente, la familia,
Tenemos criterios humanos. Juzgamos las cosas de este mundo. Dios será todo en todos, todo en todos. Morderemos a Dios, nos comeremos a Dios y eso nos saciará de tal manera que nos tendrá sin cuidado todo lo demás. Ya veremos de eso. Yo no me llevaré esta sorpresa porque ya lo veo claro ahora. Sí. Por eso nos exhorta el apóstol a no dar un solo paso que no esté encaminado a la gloria de Dios. Ya comáis, ya bebáis, o ya hagáis alguna cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Ya que en definitiva no hemos sido predestinados en Cristo más que para convertirnos en una perpetua alabanza de gloria de la Trinidad Beatísima. Efesios 1:4-5, que es lo más sublime que escribió San Pablo en cuanto a la predestinación, que dice así: por cuanto que en Él, en Cristo, nos eligió antes de la constitución del mundo, ab eterno, desde aquel principio sin principio. ¿Cuándo? Desde aquel principio sin principio pensó en mí, pensó en cada uno de ustedes, y nos eligió antes de la constitución del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos e inmaculados ante Él. Y nos predestinó en caridad, a la adopción de hijos suyos por Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de gloria de su gracia. Fenomenal, ahí está todo. Toda la teología está ahí. En esos 2 versículos del primero de los Efesios. Todo absolutamente tiene que subordinarse a esta suprema fidelidad. El alma misma no ha de procurar su salvación o santificación, sino en cuanto que con ella glorificará más y más a Dios. ¿Yo para qué nací? ¿Para salvarme? Mentira. Yo he predicado ese versito de López de Vega, lo he predicado no sé cuántas veces, y rectifico siempre, sí, no. Nosotros hemos nacido y hemos sido predestinados para glorificar a Dios. Y mediante esto salvar el alma, eso sí, la salvación del alma también, pero en segundo lugar, no en primero. ¿Yo para qué nací? ¿Para salvarme? Mentira. ¿Yo para qué nací? Para glorificar a Dios y mediante esto salvar mi alma. Y esto sí. En segundo lugar, la salvación, ni la santificación tampoco. De manera que por encima de nuestra salvación y de nuestra santificación está la gloria de Dios. Y por eso los santos, cuando se vuelven locos de amor de Dios, vienen a decir locuras, pero que en el fondo ya se comprende lo que quieren decir. Si yo comprendiera que en el infierno pudiera glorificar más a Dios que en el cielo, le pediría a Dios ir al infierno. Una locura eso. Que a mí la Santa Teresita que dijo eso inmediatamente rectificó: esto no lo podría hacer nuestro Señor porque ya sé que eso no quiere Él, no quiere que suframos y no me mandaría al infierno. Pero ya se comprende lo que quería decir. Le dije que por encima de la gloria de Dios no hay nada, ni la salvación, ni la santificación, ni nada. Y si pudiéramos glorificarle más al infierno, pues al infierno. Claro que ya digo, eso es una locura que no la tienen que decir porque locuras no, boberías no. Tenemos que caminar como los pies sobre la tierra. Pero ya se comprende lo que eso quiere decir. El alma misma no ha de procurar su salvación o santificación, sino en cuanto que con ello glorificará más y más a Dios. La propia salvación o santificación no puede convertirse jamás en fin último. Hay que desearlas y trabajar sin descanso en su consecución, pero únicamente porque Dios lo quiere, porque ha querido glorificarse haciéndonos felices, porque nuestra propia felicidad no consiste en otra cosa que en la eterna alabanza de gloria de la Trinidad Beatísima. Este es un punto de vista fundamental, hijas mías. Si nos olvidamos de esto y andamos por las ramas, andamos por las ramas. Hacemos cosas secundarias, superficiales. Esto hay que tenerlo en cuenta de día y de noche, todos los días de nuestra vida. Es la obsesión por la gloria de Dios, una obsesión por la gloria de Dios. No olvidemos esto. Olvídense de todas las otras prácticas. Fuera, todas. Esto. De día y de noche. Ahora y dentro de un mes y dentro de un año. Insistir. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que me hunda yo, pero que Dios sea glorificado. ¿Cuál es la finalidad última y absoluta de toda la vida cristiana? En la práctica, el alma que aspira a santificarse ha de poner los ojos como blanco y fin al que enderece sus fuerzas y anhelos en la gloria misma de Dios. Nada absolutamente ha de prevalecer ante ella, ni siquiera el deseo de la propia salvación o santificación, que ha de venir en segundo lugar, como el medio más oportuno para lograr plenamente aquella. Ha de procurar parecerse a San Alfonso María de Gregorio, de quien se dice que no tenía en la cabeza más que la gloria de Dios, y tomar por divisa la que San Ignacio legó a su compañía, al mayorem de gloria, para la mayor gloria de Dios. En definitiva, esta actitud es la que han adoptado todos los santos en pos de San Pablo, que nos dejó la consigna más importante de la vida cristiana al escribir a los Corintios: Omnia in gloriam Dei facite. Hacedlo todo a gloria de Dios. Esto es fundamental, hijas mías, no se olviden de esto.
Esto lo tienen al pie de la letra porque lo leí también entonces en una cassette, pero me gusta mucho verlo repetido, para que insistamos en lo fundamental, y no nos andemos por las ramas. La santificación de nuestra propia alma no es, pues, el fin último de la vida cristiana. Por encima de ella está la gloria de la Trinidad Beatísima, fin absoluto de todo cuanto existe. Y esta verdad, fíjense bien qué bonito es esto, esta verdad, con ser tan elemental para los que comprendan la trascendencia divina, no aparece, sin embargo, dominando en la vida de los santos, sino muy tarde, cuando ya su alma se ha consumado por el amor en la unidad de Dios. Cuando llegan a aquella altura, lo ven clarísimo todo y se ríen de todo. No le interesa más que Dios. Solo en las cumbres de la unión transformativa, identificados plenamente con Dios, sus pensamientos y quereres se identifican también con el pensamiento y el querer de Dios. Solamente Cristo y María, desde el instante primero de su existencia, han realizado con perfección, María, perfección relativa, este programa de glorificación divina, que es el término a donde viene a desembocar todo el proceso de la santificación acá en la tierra. En la práctica, nada debe preocupar tanto a un alma que aspire a santificarse como el constante olvido de sí misma y la plena rectificación de su intención a la mayor gloria de Dios. En el cielo de mi alma, decía Sor Isabel de la Trinidad, la gloria del Eterno, nada más que la gloria del Eterno. He aquí la consigna suprema de toda la vida cristiana. En la cumbre más elevada de la montaña del amor, la esculpió San Juan de la Cruz con caracteres de oro. Solo mora en este monte la honra y gloria de Dios. Al pie del monte no sé cuantísimas cosas. Dice lo que tenemos que hacer para ir subiendo, subiendo, subiendo. A mitad de la montaña dice, por aquí no hay camino, que para lo justo no iré. Y cuando llega a la cumbre, dice, solo mora en este monte la honra y gloria de Dios. En el cielo solo morará la honra y gloria de Dios. Y todo lo demás nos tendrá sin cuidado. Esto yo no lo predico a la gente porque no son capaces de entenderlo. Para ellos la familia son cosas humanas, no son capaces de entenderlo y no lo predico, porque es perder tiempo. Pero cuando unas almas como ustedes parece que quieren santificarse, hombre, por amor de Dios hay que decir las cosas como son. Aunque sean fuertes para el mundo, que el mundo no lo entendería. Este padre se ha vuelto loco, claro. Ha leído tanta mística que está loco. Sí, por amor de Dios, esto es fundamental. No me olvide. Sigamos un poquito todavía. De manera que la gloria de Dios es el fin absoluto, que ha de ser nuestra obsesión, una obsesión a la mayor gloria de Dios. Si no hace falta ni que recen, no sean rezadoras, por amor de Dios. Hagan mucha oración, pero no recen. Un grito del corazón. Esto para tu gloria, Señor, esto para tu gloria. Van a la huerta. La Madre Superiora les permite coger un melocotón. Señor, este melocotón por tu gloria. Todo en absoluto. Todo en absoluto, todas las cosas más significantes. Todo. Y eso 100 veces al día, 1000 veces al día, un movimiento del corazón, sin decir ninguna palabra, no recen, sin decir ninguna palabra. Un impulso del corazón por tu gloria, Señor, por tu gloria. Voy a beber este vaso de agua por tu gloria, esto por tu gloria, esto por tu gloria. Es el punto fundamental. Si no me hacen esto, no se santificarán. Eso es importante. Yo digo muchas veces, ¿por qué digo tantas pláticas? Y lo que hago es armarles confusión. Si el fundamental está en re poquito. Está un poquito fundamental. Ya llegaremos a la oración y a la humildad, que es que es fundamental también. Usted puede decir que más que esto, porque esto no se puede conseguir más que con oración y humildad. Mire usted, es importante lo otro. La santificación de almas es el fin próximo y relativo. Y hemos visto el fin absoluto, que es la gloria de Dios. Fin absoluto. El fin relativo es clarísimo. Después de la glorificación de Dios y perfectamente subordinada a ella, la vida cristiana tiene por finalidad la santificación de nuestra propia alma. ¿Por qué Dios nos eligió? ¿Por qué Dios nos predestinó? ¿Por qué nos han bautizado de pequeñitos? Para que seamos santos e inmaculados delante de Él por la caridad, la gloria y la alabanza de Dios. Ese es el fin secundario. El bautismo, puerta de entrada en la vida cristiana, el día más grande de nuestra vida, que es el día del bautismo, siembra en nuestras almas una semilla de Dios. Semilla de Dios. Es la gracia santificante. Ese germen divino está llamado a desarrollarse plenamente. Y esa plenitud de desarrollo es cabalmente la santidad. Y hemos dicho antes que una persona es perfecta cuando está perfecta, acabada, terminada. Cuando se está desarrollado del todo la vida, ya está perfecta, está acabada, terminada, ha llegado al fin. Ha llegado al fin, que también se puede decir eso. El fin, ha llegado ya. Todos estamos llamados a la perfección, al menos en un llamamiento remoto y suficiente que ya les explicaré detalladamente en otra plática este mismo año.
Aunque en grados muy distintos, eso sí. Son cosas de la predestinación, no nos podemos meter en ellas. No todos estamos predestinados a ser Santa Teresa o San Juan de la Cruz, no todos. No. Pero como no sabemos cuál es nuestro grado, hemos de pensar que no hemos llegado todavía y hay que seguir hasta donde Dios quiera. Mala señal cuando somos viejos y no nos morimos, hombre. ¿Qué mala señal? Sí, señal de que no hemos llegado. Yo ya no tendría razón de ser. Cada vez estoy más viejo y digo, pero ¿qué está pasando aquí, chicos? Me parece que ya de día... No. Mala señal. Qué buena señal es que se fuera una muchacha joven, un hombre joven. Ya buena señal. Si efectivamente buscaba la gloria de Dios como la buscaba Santa Teresa. Qué buena señal. Ya llegó. Aquel caso de mi connovicio fue Pedro Flores, que les he hablado tantas veces, que se murió aquel día viendo a la Virgen del Rosario, el día que cumplió 20 años. Había llegado ya ese macho. Yo escribí un artículo y dije, ¿por qué se murió tan jovencito? ¿Por qué había llegado? Al grado que yo les tenía predestinado. Ahora bien, ¿en qué consiste propiamente la santidad? Porque si la santidad es el fin secundario, ¿en qué consiste? Pues hay muchas fórmulas y también se refleja en aquella cassette que tiene ustedes ya. Son varias las formas. Primero, la santidad consiste en vivir de una manera cada vez más plena e entrañable la interpretación trinitaria de nuestras almas. Les hablé de una cassette preciosa que tiene ustedes. Vivirla con una plenitud tan enorme que es sentirla. Sí, siento que estoy habitada el día santo. Soy Isabel de Trinidad, ha llegado a la perfección. Consiste en la perfecta configuración con Jesucristo, en nuestra plena cristificación. Es la fórmula más paulina, la de San Pablo. Para San Pablo no había más santidad que convertirse en Cristo. Ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Para él no había más que Cristo. No podía glorificar al Padre más que en Cristo y con Cristo y por él. Consiste en la perfección de la caridad. Y de eso les hablaré este año. Todo este cursillo será en torno a la perfección de la caridad. Es lo mismo con otras palabras. O sea, la perfecta unión con Dios por el amor, pero ya verán ustedes cuántas clases de amores. Y por último también se puede decir que consiste en la perfecta conformidad de la voluntad humana con la de Dios. Cuando nuestra voluntad se coincide de tal manera con la voluntad de Dios, que ya no tengamos otro querer ni no querer, sino que Dios quiera o no quiera, hemos llegado al verdadero. Perfección más o menos relativa, en la forma en que estemos predestinados, unos más y otros menos. Y hemos de adorar el grado de nuestra predestinación y no desear que sea mayor, miren ustedes. Yo quisiera amar a Dios más que todos los santos. Mentiras, es una blasfemia. No. Yo quisiera amar a Dios con todo lo que Él desde toda la eternidad quiere que le ame. Ahí. Pero ni un grado más, no. Cada uno lo que Dios quiera. Porque eso sería ya trascender la voluntad de Dios y llega en contra de la voluntad de Dios. Había gente que decía, a mí me gustaría ser tan santa como la Virgen, una blasfemia. No. Cada uno que deseemos llegar al grado de nuestra predestinación y como no sabemos cuál es, pues hemos de seguir. Hijas mías, que la vida religiosa yo sé que es incómoda, no cabe la menor duda. En Olmedo hace mucho calor y hace mucho frío, las dos cosas. Y cuando a la 1:30 de la madrugada oigo esta noche la campana, yo duermo muy mal, pero en fin, lo oigo todo y me entero de todo. Estas pobrecitas ahora se están levantando, yo también he hecho lo que he podido, pero en fin, total, que es incómodo. Es incómodo. Si hace calor, como si hace frío, levantarse esas horas y venir aquí, estar aburridas, y una hora de oración, a lo mejor aburridas, sin saber qué hacer, ni... Es pesado todo eso. Pero ¿qué tendrá que ver eso con lo que nos espera, hijas mías? Vale la pena hacer un esfuercillo, vale la pena. Que esto no durará 100 años, no. Probablemente ninguno de ustedes llegará a los 100 años. Hay alguna monja rarísima que llega a los 100 años, pero son poquísimos. Después la vida eterna, Dios mío. Santa Teresita tiene unas cartas preciosas escritas a sus hermanas, desde el Carmelo, cuando todavía no había entrado Celina, o después, en fin, todo que aprovechemos con avaricia esta pobre vida, que no tenemos más que esta pobre vida, que se nos está escapando de las manos. Y la otra vida depende de esta. Es más importante en cierto sentido esta vida que la otra, porque la otra vida depende de esta. El grado de la otra vida depende de esta. Aprovechemos con avaricia. Entreguémonos a Dios con toda el alma. Con salud o con enfermedad, ojalá estén enfermas. Con salud o con enfermedad, con toda el alma. Y si me muero, que me entierren, ya está. Que aquí hay cementerios todavía. Hay muy pocas almas que hacen esto. En teoría lo comprenden y lo aceptan, En teoría lo comprenden y lo aceptan, pero en la práctica, en cuanto tienen alguna cosa, inmediatamente el enfermo, el sanatorio, la visita, tal. Es que no podemos hacer eso, pueden hacerlo, pero con una indiferencia absoluta. Yo tomo todas las medicinas que me manda el médico, las tomo todas. Pero me parece, pues soy un pobre iluso, me parece que las tomo con una indiferencia tremenda y ya está deseando que el médico se equivoque y que me facture cuanto antes para allá. Gloria de Dios, hijas mías, gloria de Dios. Y santificación, pero con toda el alma y con todas las fuerzas. Y si no las tienen, tírala. Y si no tienen fuerzas,
Santa Teresita ya no tenía fuerzas. Sus hermanas lo veían claramente, pero como aquella priora se las traía, que otras funcionaba muy mal aquello. ¿Cómo es? Hay que protestar. Callar. Si me muero y me caigo un día en el claustro, ya lo verán. Ya me recogerán. Santa Teresita fue una santa. Si me muero, ya me recogerán. Ya lo verán. Ay, cuando una monja de esas que tiene apego a la vida está un poco enferma, la que arma. No tiene idea, pobrecita. Claro que hay que tener en cuenta una cosa también, Hay que tener en cuenta una cosa, que a veces yo soy un poco duro. Que Dios no pide a todos lo mismo. No da las mismas luces a todos. Y hay pobrecitas que no tienen más luces que aquellas. Y dan el máximo dentro de aquellas pobrecitas luces que tienen, dan el máximo. Aunque parece que podrían dar mucho más, pero si dan el máximo, pobrecitas, no son para más, no tienen más luces, ¿qué se va a hacer? Y hay que aceptar también el no ser para más, hay que aceptar también eso, el no ser para más. Hasta eso hay que aceptar, hombre. Porque como hemos de estar totalmente identificadas con la voluntad de Dios. Si soy una pobrecita, que yo pues soy una pobrecita, que se va a hacer, ¿verdad? No ha querido eso a ti, pues está bien, me parece muy bien. ¿Cuántas veces le digo a nuestro Señor, Señor, no te entiendo, no te comprendo? Pero hay un versículo en un salmo que me tranquiliza todas las dudas contra la fe, que las tengo terribles a veces, ya saben ustedes que es mi cruz, las tentaciones contra la fe. Judicia Domini vera, justificata in se metilsa. Los juicios de Dios son verdaderos y están justificados por sí mismos. Ya está. Yo no lo entiendo. Pero son verdaderos y están justificados por sí mismos. ¿Qué les parece a ustedes si ahora un pobrecito que ande por la calle, un pobre ignorante, entrarse aquí y dijera, eso que ha dicho el padre hoy es mentira, ¿te acuerdas? Y tratase de discutirme lo que yo sé en teología muchísimo mejor que él. Nos reiríamos, ese pobre hombre discutiendo teología, no es posible, hacer el ridículo. Pues entre él y yo hay una diferencia, pero pequeñísima. Entre nosotros y Dios hay infinita. Y que con nuestra propia cabecita queramos juzgar los juicios de Dios y entender lo que no cabe en nuestra cabeza es el colmo de la desfachatez y de la poca vergüenza. No podemos pedirle cuentas a Dios. No podemos pedirle cuentas. Hay gente que se escandaliza. ¿Por qué, si Dios sabe que esta alma se va a condenar, por qué la crea? No haberla creado, porque sabe que se va a condenar. Pero ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? Lo hace todo infinitamente bien pensado, con una infinita sabiduría y con un infinito amor. ¿Quién eres tú para olvidar a Dios? Que lo apagan la cabeza. Yo así resuelvo mis dudas contra la fe. El Señor me ayuda y la Virgen sobre todo, me ayudan. Pero yo lo resuelvo así, Señor, no te entiendo, pero sé que está bien eso lo que haces, se acabó, aunque no lo entienda, que me da a mí que no lo entienda. Sé que está bien eso, porque lo haces tú, se acabó, ya está. Así resolverán las dudas contra la fe si no están perdidas. Porque el demonio tiene muchos argumentos, es más teólogo que yo lo soy bastante, pero teólogo es más. El demonio es muy teólogo. Y si ustedes quieren discutir con él para buscar razones, las enredará de una manera tremenda. Cierren los ojos inmediatamente, lo creo todo porque lo ha hecho Dios. Y se acabó, no hay más que hablar. Porque me has visto, crees, tú más. Bienaventurados los que ven, no han visto y creen. No lo dicen otros señores, no creen. Y no sé si el pasado de la raya ya, pero sí. Pensaba haberles hecho alguna cosa más, pero ya no tenemos tiempo. Como ven, este año vamos a hablar de cosas muy serias. Recordando cosas muy fundamentales, añadiendo algunas que todavía no lo he explicado. Les hablaré un poquito de la mística, que hasta ahora poco les he hablado. En fin, pero lo principal es, estoy por decir que la principal de todas las charlas de este año es la de hoy. No me pierdan de vista esto. Tengan la obsesión de la gloria de Dios, la obsesión de la gloria de Dios. Y cuando toque la campana en el acto, no le regalen 2 o 3 segundos a Satanás, no se lo regalen. Inmediatamente para el Señor, el acto. Como si le hubieran aplicado una corriente eléctrica que les dieron una sacudida en el acto. Ni siquiera 2 segundos que se los roban a Dios y se los dan al demonio. En el acto. Están escribiendo una cosa, están escribiendo la letra O, no la cierren si toca la campana, en el acto de gato. Esos detallitos no son la santidad. Pero en eso se nota. No son la santidad, esos detallitos, estaría bonito. Pero en eso se nota si una persona santa no es el detallito. En el detallito. En ponerse de rodillas interiormente o no exteriormente delante de la antipática. ¿Ves? Bueno, pues vamos a rezarlo de Ave María para que la Virgen bendiga todo eso que estoy diciendo, si no sería para nada. Si la siembra que se hace no la viene el rocío de la gracia, es inútil todo. Una de las cosas que me parece que, no sé, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hagimos y gracias a único tan Deus, por el universo y sois que vivís el rey en secula seculorum. Bueno,
Veni, Santo Spiritus, repertuum corda fidelium Tui amoris in ecce in accenti, emitte Spiritum Tuum et abuntur. Remodos que corda fidelium Santo Spiritus, resurrección refugisti, da nobis in Spiritus retrasabere, Deus sempre consolazione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues ya saben de qué les voy a hablar hoy. En realidad, todos estos años les vengo hablando de un solo asunto, la santidad, pero enfocado desde distintos puntos de vista. Aquel año tan importante que es hablar de la Trinidad, de Cristo, de la Virgen, de la Iglesia, el año pasado los sacramentos, fundamentalísima también. Este año, como una de las fórmulas para decir en qué consiste la santidad, es que consiste en la perfección de la caridad, pues voy a hablar de eso. La misma finalidad, pero por otro camino distinto. Ante todo y sobre todo es preciso que tengamos ideas claras sobre lo que es caridad, que mucha gente no la tiene y muchas nunca tampoco. Hay que tener un sentido exacto, teológico de lo que es la caridad. Miren, comienza Santo Tomás, porque Santo Tomás es la gran guía para todas estas cosas, y después yo se lo explicaré con mucho detalle. Comienza diciendo que la caridad es una amistad entre Dios y el hombre. Recordaron ustedes que les dije que Dios, por su inmensidad, está en todas las cosas, incluso en esta reja, en una piedra, en un animalito. ¿Y en Satanás? Como creador está en todos los seres, en todas partes. Pero solamente está como creador en todos esos seres irracionales. Pero los que tenemos el dicho de estar en gracia, por un regalo que Dios nos ha hecho, de estar en gracia de Dios, está en nosotros como Padre por la gracia y como amigo por la caridad. La caridad establece una amistad entre Dios y los hombres. Amistad que no está establecida con una piedra, ni con un animalito, ni con Satanás. Ahí no tiene más que la inmensidad. En nosotros tiene paternidad por la gracia, que nos hace hijos de Dios, y amistad por la caridad, que establece una amistad entre Dios y nosotros. La diferencia es tremenda entre los que están en gracia y los que no están. Escuchen, comienza Santo Tomás diciendo que la caridad es una amistad entre Dios y el hombre. Como toda amistad, importa necesariamente una mutua benevolencia en la comunicación de bienes. Por eso la caridad supone necesariamente la gracia, que nos hace hijos de Dios y herederos de la gloria. Donde está la gracia, ahí está también la caridad. Donde está la caridad, la auténtica caridad, está siempre la gracia. Son inseparables. En cambio, la gracia es separable, perfectamente separable de las otras virtudes, incluso teologales. Por ejemplo, una persona comete un pecado mortal, ha perdido la gracia, pero no por eso ha podido perder la fe, puede continuar todavía con la fe. Una fe muerta, una fe que no le vale para salvarse, pero tiene fe, es separable de la gracia. Puede tener esperanza, puede esperar que me voy a arrepentir y el Señor me perdonará y por fin alcanzaré la vida eterna, que es el objeto de la esperanza. Son separables, pero la caridad y la gracia de tal manera son inseparables que si se pierde la gracia, se pierde la caridad, si se pierde la caridad, se pierde la gracia. Son inseparables. Porque establece filiación y amistad. Son inseparables las dos cosas, gracia y caridad, inseparables. El hombre que por naturaleza no pasa de ser criatura de Dios, siervo de Dios, llega a ser por la gracia y la caridad hijo y amigo de Dios. Y si ya aquella servidumbre de ser hijo, de ser criatura de Dios, aquella servidumbre de ser siervo, de ser criatura de Dios, es ya una cosa muy grande, calcule usted lo que será el ser hijo y el ser amigo de Dios. ¿A qué altura nos eleva la gracia santificante, que nos hace hijos de Dios y herederos de la gloria, y nos hace amigos de Dios? La caridad es una realidad creada, una cosa que el Señor infunde dentro de nuestras almas. Una energía, una fuerza sobrenatural, una energía que nos la mete en forma de germen, en forma de semilla, el día mismo del bautismo. Allí dentro el niño recién bautizado ya tiene la semilla, la energía de la caridad en germen y ya la tiene ahí dentro. Y todas las madres de Dios. El bautismo nos comunica todas estas cosas. Pues bien, la caridad es una realidad creada, un hábito sobrenatural que Dios infunde en el alma el día mismo del bautismo. O cuando se recupera la gracia, si uno estaba en pecado mortal, recupera la gracia, otra vez infunde la caridad y infunde todas las demás virtudes. Puede definirse diciendo, fíjese que esta definición es muy importante y aquí es donde hay que tener en cuenta lo que es la caridad, que muchas almas no lo saben. Se puede definir así.
Parece que es una definición un poco filosófica, un poco difícil, pero se la voy a explicar con clara y la entenderán muy bien. Es una virtud teologal, ¿por qué? Porque tiene por objeto al mismo Dios. Por eso también son teologales la fe y la esperanza, y todas las demás otras virtudes no son teologales porque no tienen por objeto a Dios, sino los medios para llegar a Dios, pero los medios no son Dios, son cosas distintas de Dios. Por eso teologales no hay más que tres: la fe, la esperanza y la caridad. Es la virtud teologal infundida por Dios en la voluntad. La voluntad es una de las potencias del alma, como ustedes saben. El alma tiene dos potencias, entendimiento y voluntad. El catecismo puede dar memoria, pero la memoria no es una facultad distinta del entendimiento. Es el entendimiento recordando, es otra cosa distinta. Facultades distintas no tenemos más que dos en el alma: el entendimiento y la voluntad. Pues bien, la fe reside en el entendimiento, pero la voluntad, la caridad reside en la voluntad, Es una virtud teologal infundida por Dios en la voluntad, por la que amamos a Dios por sí mismo sobre todas las cosas, como voy a insistir en esto, y a nosotros y al prójimo por Dios. Ahí está la definición completa. La voy a explicar palabra por palabra. Es una virtud teologal infundida por Dios en la voluntad, por la que amamos a Dios por sí mismo sobre todas las cosas, y a nosotros y al prójimo por Dios. Si no, no. Expliquemos con más detalle. ¿El objeto material en qué consiste la caridad? ¿Cuál es el objeto de la caridad? El objeto material sobre el que recae la caridad lo constituye primariamente Dios, y secundariamente nosotros mismos, el prójimo, y hasta todas las criaturas racionales que han llegado o pueden llegar a la eterna bienaventuranza, y aún en cierto modo todas las criaturas, en cuanto son ordenables a la gloria de ellos. Y se puede amar en caridad de alguna manera al hermano lobo, a la hermana muerte, al hermano todo aquello de San Francisco de Asís. Claro que de una manera muy indirecta, ya, porque realmente con el hermano lobo no podemos hacer amistad. Sí, y a veces pues hay cierta amistad entre sobre todo los perros. Son amiguísimos de sus amos, y son fidelísimos, y se dejan matar, y se dejan morir. Pero eso ya es un poco raro. Con las seres racionales, sí, con todos los seres racionales podemos tener amistad y por consiguiente podemos tener caridad. ¿En qué forma y de qué manera? Escuchen. El objeto principalísimo, lo que se llama en teología objeto formal, es una cosa muy difícil para ustedes, lo entienden. Lo fundamentalismo, el objeto fundamentalismo primario es el mismo Dios como sumo bien. O sea, la bondad increada de Dios en sí misma considerada. Amamos a Dios por sí mismo, por su bondad infinitamente en sí misma considerada, abarcando la esencia divina, todos los atributos divinos y las tres personas de la Santísima Trinidad. Todo eso es Dios. La esencia divina, todos los atributos divinos, que son inmensos, son una enormidad, y las tres personas de la Santísima Trinidad. Dios por sí mismo, por su intrínseca e infinita bondad, es el objeto propio de la fe. Si amáramos a Dios por cualquier otro contento, pero que no fuese por su intrínseca bondad, no digo yo que cometiéramos un pecado. Por ejemplo, si la amáramos nada más que por el hecho de habernos creado, pues sería un amor de gratitud. Pero propiamente, si no descansamos en él por su infinita e intrínseca bondad, no tenemos caridad. Es un amor de gratitud nada más, pero no es caridad. Eso ya no tiene por objeto mismo Dios, sino tiene por objeto que haya creado Dios. O sea que, aunque no sería malo, no es malo ni mucho menos, ¿verdad? Pero ya no es propiamente la caridad. La caridad es Dios por sí mismo y nada más, aunque no me reportara ningún beneficio, aunque para mí no me reportara ningún en absoluto. Es por Dios por sí mismo y se acabó y ya está. El objeto, el motivo del amor de caridad a Dios es como la caridad es Dios como amigo, o sea, el sumo bien como objeto de su bienaventuranza y de la nuestra también. La caridad como hábito infuso reside en la voluntad, ya se lo he dicho antes, ya que se trata de un movimiento de amor hacia el sumo bien, y el amor y el bien constituyen el acto y el objeto de la voluntad, como saben ustedes. Es una virtud sobrenatural que Dios infunde en la medida y grado que le place, sin tener para nada en cuenta las dotes o cualidades naturales del que la recibe, no. Las dotes cualidades naturales no las tienen en cuenta para nada. Y hay que tener en cuenta que en los niños pequeñitos, cuando se les bautiza antes del uso de la razón, pues resulta que como no tienen ninguna disposición personal, pues probabilísimamente, así lo creen los teólogos, yo lo creo también así, les infunde la gracia y la caridad en el mismo grado a todos igual. Porque no tienen ninguna disposición uno más que otro, ni mucho menos. En absoluto, si Dios quisiera, le podría infundir a uno más que otro porque le da la gana, porque Dios no tiene que pedir explicaciones a nadie, pero parece que no. Que a los niños que se les bautiza antes del uso de la razón, reciben la gracia y la caridad en el mismo grado todos. Por consiguiente, si se mueren antes de llegar al uso de la razón,
no van al purgatorio porque no tienen ningún pecado venial ni en absoluto ni mortal, porque eso os quitó el bautismo, pero en el cielo tendrán el mismo grado de gloria, porque el grado de gloria responde al grado de gracia que tengamos en este mundo, y como tienen todos el mismo grado, pues todos son iguales. ¿Quién es el farolillo rojo del cielo? Uy, hay millones de farolillos rojos. Todos los que se murieron sin haber hecho otra cosa, pero que están olvidados, los farolillos rojos. Pero el farolillo rojo del cielo tendrá una unión con Dios incomparablemente más grande que Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz en este mundo. Calcúlese el salto que daremos cuando lleguemos al cielo. El farolillo rojo ya será más que San Juan de la Cruz y Santa Teresa en este mundo. Calcule los que no seamos farolillos rojos. Ninguno de nosotros seremos farolillos rojos porque alguna cosa buena hemos hecho toda la vida. Hombre, alguna cosa, aunque no sean muchas, alguna cosa buena menos hemos hecho. Y algún pequeño premio tendremos además del bautismo. Pero los niños tendrán el mismo premio. No sé por qué he dicho esto, pero la caridad es la virtud específicamente una. Esto parece que es una curiosidad filosófica y tiene una importancia enorme para que comprendan qué es lo que es la caridad. Miren ustedes, decimos en filosofía, y si bueno, yo sé, ahora se lo explico yo, que las virtudes, cada virtud se especifica por el objeto sobre el que recae. Ahora bien, teniendo en cuenta que la caridad recae sobre tres objetos distintos, distintísimos, Dios, nosotros y el prójimo, son tres objetos distintos, pues parece que como si las virtudes se especifican por el objeto en que recaen, al recaer la caridad sobre tres objetos distintos, pues debía haber tres caridades.